Muy buenas noches. Iniciamos nuestra tertulia de hoy. Como ustedes pudieron ver, a los que están asistiendo, pues hoy nos encontramos un grupo de personas de América Latina queriendo reflexionar sobre los impactos de la pandemia, pero también los retos que nos implica esta pandemia. Hace un año, en febrero de 2020, cuando se diagnosticaba el primer caso de COVID-19 en Brasil, se confirmaba en San Pablo de un viajante que venía de Italia, nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar a esta devastadora pandemia, a esta infección que nos iba a poner de manifiesto problemas relacionados no solo con la convivencia, los sistemas de salud, nuestra respuesta, vulnerabilidad y nuestras certezas e incertezas en América Latina. Hoy nos encontramos con 4 especialistas en salud internacional latinoamericanos de Guatemala, Ecuador, Chile y Guyana, con el propósito de reflexionar acerca de los retos que nos impone la pandemia del COVID-19, no solamente para las sociedades de América Latina, sino para nuestros servicios de salud y para nuestro enfrentar de esta situación. Quiero proponerles entonces a Edgar, a Javier, a Liliana y a Luis que se presenten brevemente para que iniciemos la conversación entonces sobre el tema que hoy nos convoca en esta tertulia llamada Tu Mundo Sin Límites. Si quieres, Liliana, inicia una breve presentación de quién eres. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Yo soy Liliana Escobar, médico chilena. Trabajo en el área de calidad específicamente en una red privada de salud. Soy médico saludista y epidemióloga y por lo tanto he seguido no solamente desde mi trabajo, sino por este interés de la epidemiología con mucha cercanía toda la evolución, particularmente, por cierto, en mi país, pero también en el resto del mundo. Y claramente esto ha sido una experiencia muy, muy intensa en términos de trabajo y también en términos de aprendizaje. Eso. Gracias, Liliana. Si quieres, Javier, por favor, preséntate. Claro que sí. Hola con todos. Javier Solórzano, médico ecuatoriano, salubrista con especialidad en planificación, políticas y gestión de servicios de salud, economía de la salud y bueno, fundamentalmente mi vida ha sido trabajar como consultor independiente. Sin embargo, en algunas ocasiones he estado vinculado al Ministerio de Salud. Precisamente durante la pandemia fue uno de esos periodos en que estuve vinculado al Ministerio de Salud Pública del Ecuador hasta hace un par de semanas. Y bueno, esperemos compartir un poco de la experiencia y de las visiones que cada uno de nosotros tenemos. Gracias. Luis, por favor, sigue. Ok, gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo soy Luis Codina, soy médico, pediatra, soy peruano. He trabajado casi siempre en el área de salud pública y desde hace ya algunos años trabajo en OPS. Hoy día, al inicio de la pandemia, me tocó estar de representante en Haití. Hoy día soy representante en Guyana hace algunos meses. Y bueno, acá muy contento de poder escucharlos y compartir un poco ideas sobre la pandemia. Gracias. Gracias, Edgar, por favor. Edgar Varías, médico guatemalteco, también trabajando en salud pública internacional para agencias de cooperación fundamentalmente en los pasados 15 años, en el área de financiamiento de la salud y gestión de suministro de medicamentos, encerrado en casa hace más o menos un año. Yo creo que justo hoy se cumple un año de que OMS declaró el COVID como una pandemia. Entonces, este foro cae en buen momento,
Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero insistir que estos 4 personajes que hoy nos acompañan son especialistas en salud internacional. Hicieron parte del programa de formación en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Yo también hice parte de este colectivo, entonces estamos entre amigos también y camaradas. Bueno, quiero empezar por proponer, para iniciar la conversación, que Edgar nos haga una puesta en escena, una puesta de contexto. ¿Cómo eran y cómo han sido la salud y los sistemas de salud en América Latina antes de que iniciáramos justamente esta declaratoria de pandemia? Gracias, Marta. Mira, la pandemia tomó a América Latina, desde mi punto de vista, en un mal momento. Y no es la primera pandemia que enfrentamos. Yo creo que la gran lección es que los sistemas de salud se ven descubiertos por la pandemia. Y eso ha sido precisamente lo que pasa en América Latina, y los sistemas de salud tienen como telón de fondo la estructura económica y la estructura social de los países. O sea, no están funcionando en aislamiento. Entonces uno se pregunta en América Latina, ¿por qué hubo respuestas más o menos acertadas en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, mientras que en el resto de países, desde mi punto de vista, hubo respuestas muy desorganizadas a la pandemia? Y eso tiene precisamente que ver con la estructura política y social de los países, no solamente con sus sistemas de salud. Decía que la pandemia toma a los sistemas de salud de América Latina en medio de la privatización, olas de privatización, disminución de los beneficios sociales para la gran mayoría de la población y debilitamiento de las instituciones públicas. Y la pandemia solo descubre eso, ¿no? Y descubre cómo los sistemas de salud están desprotegidos ante esta situación. Entonces, una de las primeras medidas, por ejemplo, el confinamiento, que es la medida que todos tomamos hace más o menos un año, todos los sistemas de salud. Eso depende de unidad de mando, de confianza en la institucionalidad pública y de una economía que permita que la gente se quede en casa. Entonces, los países que mejor pudieron recomendar y hacer efectivo el confinamiento eran aquellos que ya estaban mejor preparados, que tenían esas pequeñas ventajas de salida. Y enfatizo en esto de la situación económica y política social de los países, porque tenemos ejemplos muy interesantes y todo el mundo los ha seguido en los medios sociales. Sabemos que regímenes autoritarios, y pongo por ejemplo China, fue muy efectivo en el confinamiento, ¿no? Eso, por medios coercitivos, la gente efectivamente se confinó y resultó una medida muy efectiva. Y tenemos países eminentemente democráticos, Dinamarca, algunos países europeos, donde había libre flujo de información, y esa información le permitió a la ciudadanía tomar decisiones efectivas también. Tenemos en América una combinación muy interesante, y es regímenes democráticos con gobiernos o presidentes con ínfulas autoritarias. Y eso es lo peor de dos mundos, ¿no? Entonces yo creo que no es secreto que eso pasó en el país que me tiene prestado, Estados Unidos, y eso pasó en Brasil. Y la respuesta fue mala porque ni había libre flujo de información para tomar decisiones, ni había información precisa, ni había un autoritarismo que permitiera un confinamiento efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este desorden que se ha visto en varios de nuestros países? Ha sido una confianza o recomendación excesiva al individualismo. O sea, mire, póngase la máscara, esta es decisión suya. Aquí nosotros como sistema de prestación de servicios nos retiramos.
Si le da COVID es porque se expuso y no cumplió con las medidas que fueron recomendadas, con poco interés en todo este estrato económico y social que no permitía a la gente confinarse. Yo lo dejaría hasta ahí, Marta, porque seguro que los amigos acá tienen mejores ideas. Gracias. Pues has puesto ahí como la piedra en el zapato para todos, criticando justamente como de esos dos extremos, tanto de un autoritarismo revelado, verdadero, digamos, intronizado, y una pseudodemocracia eh, con tendencias autoritarias que tampoco ha funcionado, y una debilidad en nuestros sistemas, tanto económicos como de salud. Javier, yo quisiera pedirte que continuaras porque aquí les comento a quienes están asistiendo a esta tertulia. Javier, cuando dijo que estaba hasta hace pocas semanas en el Ministerio de Salud, debo decirles que estuvo al frente de toda la pandemia en su país, en Ecuador, como viceministro de Salud. Por favor, Javier, continúa poniéndonos en contexto lo que ha pasado en este año entonces en la experiencia de Ecuador, que fue una de las experiencias que vivimos con mucho dolor por su inicio y su devastadora acción en los primeros meses. Gracias, Marta. Bueno, sin duda lo que acaba de decir Edgar es una de las realidades. O sea, la pandemia nos tomó desprevenidos y reveló las grandes falencias de los sistemas de salud, pero creo que sobre todo también reveló muchísimo las disparidades que se mantienen y las inequidades que prevalecen, sobre todo en nuestra región. Vemos ahora mismo que América Latina representa aproximadamente casi el 9% de la población mundial. Sin embargo, tiene casi el 30% de la mortalidad total del mundo por efecto de la COVID-19. Y una tercera parte de las infecciones. Y si nosotros vamos a ver cómo eso afectó, digamos, a los sistemas de servicios de salud, sin duda que afectó porque la cantidad de casos que se produjeron y que se siguen produciendo excede la capacidad de oferta, y ha habido desde luego muchísima expansión para adecuar los servicios de salud, sobre todo hospitalarios, para la atención de casos de mediana severidad y los severos que requieren cuidados intensivos en todos los países. Pero claro, la expansión llega a su límite, tiene un techo. Y sin embargo, vemos que el aumento progresivo y sostenido en el número de casos hace que en muchos de los países haya una presión muy grande sobre el sistema hospitalario. Es tan grandes y poderosos como Estados Unidos sufrieron y siguen sufriendo por efectos de la excesiva demanda de atención hospitalaria. Brasil al borde del colapso. Nosotros como Ecuador, un año atrás, al comienzo de la pandemia, tuvimos un brote explosivo en Guayaquil con una cantidad de muertos. Evidentemente también contribuyó la falta de conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo. La gente no supo cómo comportarse. Fue esta sensación de que estábamos apestados y muchos cadáveres fueron abandonados en las vías, cadáveres que después no fueron identificados, se pusieron en contenedores, frigoríficos, otros no alcanzaron a refrigerarse, se descompusieron. Fue catastrófico, la verdad, y el tema de los servicios de salud fue dramático porque en los primeros meses todo el esfuerzo se concentró en la atención hospitalaria y se cerraron las unidades de salud de primer nivel. No hubo realmente una contención en la comunidad
haciendo una vigilancia comunitaria activa. Y eso evidentemente perpetuó la diseminación del virus y progresivamente empezó a llegar a todos los rincones del país. Y a pesar del confinamiento, como decía Edgar, que fue una de las medidas más efectivas para reducir la velocidad de contagios, sin embargo, esto tiene unas implicaciones muy severas y quisiera un poco saltarme hacia allá porque creo que cabe resaltar cómo el efecto social de la pandemia, el efecto económico de la pandemia, ha sido quizás tan o más severo que los efectos sobre la salud de las personas, sin dejar de lado la gran mortalidad que se ha producido, pero vemos que se acrecentaron las brechas en términos económicos y como bien decía Edgar, o sea, uno puede estar confinado en la medida que tenga los recursos y digamos, países que han tenido la capacidad de hacer transferencias para sostener a parte de su población, a la población más menos favorecida, han podido sobrellevar de mejor manera esta crisis. Sin embargo, vemos cómo en general la pobreza se incrementó de manera significativa, ¿no? Tenemos que en toda América Latina la pobreza creció de manera significativa. Estamos hablando de que 1 de cada 3 habitantes de la región está en situación de pobreza y tenemos que 1 de cada 10, bueno, un poquito más de 1 de cada 10, casi 12%, están en pobreza extrema. Entonces, son situaciones bastante complicadas que se produjeron. En el caso específico del Ecuador, por ejemplo, la pobreza en un año, de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, aumentó casi 8%, de 25%, que era el nivel de pobreza en diciembre de 2019, al 32,4% en diciembre de 2020. Y la pobreza extrema, que estaba en 8,9% en 2019, subió al 14,9%. Y estos son efectos severos y por eso vamos viendo cómo ya las medidas de contención extrema con confinamientos son muy difíciles de mantener porque este grupo de población, estamos hablando de que 1 de cada 3 habitantes no tiene la capacidad económica como para sobrevivir y tienen que jugársela todos los días y salen a la casa. No hay manera de implementar este tipo de medidas de contención con confinamientos prolongados. Entonces, una de las estrategias que utilizamos fue, por ejemplo, los confinamientos selectivos, identificando las zonas de mayor riesgo y tratando de contener a la población en esas zonas y limitando los intercambios. Sin embargo, es bastante complicado y hemos visto a finales del año pasado y probablemente lo mismo ha ocurrido en los países, por lo menos en Colombia y Perú, que tengo información muy cercana. La gente ya se ha desbordado, o sea, se ha llegado al extremo opuesto de hace un año tener una situación de miedo absoluto y de la gente de no salir a las calles. Ya llegó a finales de año producto de esta supresión de emociones al lado extremo y a comportarse de manera muy indisciplinada, rompiendo la tan no restado el uso de mascarillas y las medidas de higiene, y eso hemos, por lo menos acá en Ecuador, y estoy seguro que en los otros países, hemos ido cosechando ya nuevos casos
En este momento, de hecho, las unidades de cuidados intensivos en todo el país están al límite. Hay muy pocas de cuidados intensivos disponibles para la atención de COVID-19. Y esto se complica un poco más porque al comienzo de la pandemia, casi todas las camas hospitalarias intensivos destinaron a COVID-19, pero ya a partir de agosto, septiembre del año pasado que se empezó a retomar la atención del resto de enfermedades, se tiene también un porcentaje de camas de cuidados intensivos que necesitan atender otras patologías, traumas, enfermedades cardiovasculares, infartos, violencia, que ese es otro de los fenómenos también que ha surgido a partir de este confinamiento, ¿no? La violencia intrafamiliar, los casos de abuso. Entonces, creo que estos son factores que debemos analizarlos con mucho cuidado. Yo me quedaría un poco por ahí, Marta, para dejar que Liliana y Luis pongan un poco de complemento a esta perspectiva. Sí, gracias, Javier. Justamente para preparar nuestra tertulia estuve mirando datos y cifras de marzo 8 hablan de América Latina y el Caribe con aproximadamente un poco más de 22 millones de casos de COVID-19, de los cuales 11 millones largos están en Brasil, seguido en magnitud Colombia, México, Argentina, creo que luego Chile, Perú y Chile. Y pues esto nos ha llevado, como tú bien lo dices, a relajar a veces medidas porque a fuerza de las presiones económicas y también de la disminución de los casos y de los contagios, pues vuelven y se abren una cantidad de posibilidades de reactivación económica, pero también se relajan las medidas ciudadanas de cuidados de sí y de cuidado del otro. Le quisiera dar la palabra a Liliana y a Luis para que también nos pongan en escena, digamos, lo que ha sido todo este tema del COVID en Chile. Y bueno, y Luis tal vez nos puede hablar de Haití y de Guyana al mismo tiempo, porque ha estado como en este proceso de tránsito. Entonces, Liliana, te pido el favor que nos cuentes cómo ha pasado este año de pandemia de COVID en Chile. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha mencionado Xavier en términos de que en nuestro país la pandemia ha expuesto algo que estaba un tanto oculto a toda la sociedad en relación con inequidad, con pobreza, con hacinamiento de algunos grupos poblacionales, con el tema de los riesgos asociados al trabajo informal y por lo tanto las dificultades para cumplir con esta medida, entre comillas, básica del confinamiento. Y por lo tanto esto ha hecho de que en paralelo a la preparación del sistema de salud, también se ha tensionado todo lo relacionado con políticas sociales, en términos de dar apoyo, en un primer término de alimentación y también a recursos financieros de distinta naturaleza, bonos que se han dado para las poblaciones más susceptibles en términos de un apoyo económico en este periodo de crisis. Y esta tensión en el sistema sanitario, yo diría que tiene dos grandes áreas de gestión. Una, en relación a la pesquisa, el testeo, la trazabilidad de los casos, el aislamiento de los casos, que a mi juicio ha tenido un actuar o una intensidad, mejor dicho, un poco tardía en términos de su priorización respecto de la preparación del sistema sanitario, como se mencionaba, para la atención de los pacientes más graves en razón de las unidades de paciente crítico, que ha tensionado y ha funcionado ya
con un esfuerzo colaborativo, porque se generó una figura que ha gestado un sistema de salud integrado, público y privado, y se nos ha exigido a todos los actores del sistema ir aumentando las camas para la atención de estos pacientes, lo cual ha sido bastante efectivo en términos del nivel de crecimiento y la adecuación de la oferta a la demanda de este tipo de casos, pero tal como se mencionaba anteriormente, esto tiene un límite, ¿ya? Yo creo que nosotros en este país ya estamos muy cercanos a llegar a ese límite, esa capacidad de crecimiento, esa capacidad de respuesta y de adecuación a la demanda. Por lo tanto, me parece que todavía tenemos mucho que hacer respecto de una adecuada pesquisa y un aislamiento. Ha habido distintas iniciativas, sin lugar a dudas, que han tenido un efecto, y sin duda probablemente se ha conocido más de Chile en estos últimos periodos, en estas últimas semanas, en relación a una campaña de vacunación que ha logrado un avance muy rápido, ya en términos de llegar hoy día a más de 4.700.000 personas vacunadas, ¿ya? Y eso sin lugar a dudas se espera que sea una esperanza en términos de justamente aminorar a lo menos la muerte y la demanda por camas críticas en las poblaciones que ya tienen una segunda dosis, las poblaciones, en la priorización que se hizo en esta campaña, yo creo que ha sido bastante efectiva en términos de partir por la población de mayor edad, ¿ya? Llegando hasta los 60 años, de ahí en partir con la población también en grupos de edad menores, pero con comorbilidad, y posteriormente se va a abordar el resto de la población. En ese sentido, una fortaleza que ha quedado de manifiesta de nuestro sistema de salud es justamente la amplia cobertura geográfica que tiene nuestra red, la red pública fundamentalmente, y también en términos de, en esa materia, en particular los vacunatorios. Por lo tanto, eso ha facilitado al mismo tiempo una cultura de alguna manera de la población respecto de responder a estas campañas de vacunación y solicitar, digamos, y demandar esta vacuna. Eso ha sido muy importante, pero también al mismo tiempo, si bien esa es una fortaleza que ha quedado demostrada y que ha dado un buen fruto, yo diría que ha quedado de manifiesto, desde mi punto de vista por lo menos, una debilidad que se ha ido gestando en las últimas décadas en nuestro país, que es una debilidad de la salud pública en términos generales, de su implementación, de su presencia, de su formación, y en términos de que en un cambio que se hizo en el año 2005, antes los servicios de salud tenían los equipos de epidemiología, y estos se concentraron a propósito de una ley de autoridad sanitaria en las secretarías regionales ministeriales. Y esos equipos probablemente no fueron creciendo tanto en volumen como en capacidad técnica, en razón de la evolución de los años y de los problemas que enfermedades como esta nos ponen de manifiesto y nos tensionan. Por lo tanto, yo espero que esta sea una lección aprendida cuando esto termine, y que efectivamente haya una consecuencia en términos de mantener equipos sólidos en las áreas de epidemiología a lo largo del país. Es una visión muy, muy personal. Por otra parte, otra fortaleza probablemente ha sido que este sistema de salud integrado, público-privado, que ha sido muy tensionado, no ha estado exento de roces sin lugar a duda, ya, pero efectivamente ha sido efectivo en términos de dar respuesta hasta este momento, con mucho esfuerzo, a la demanda por camas críticas. Pero también esto ha tenido un efecto negativo en la población, porque durante un periodo del inicio de la pandemia se suspendieron muchas atenciones, y eso ha generado una bola de nieve en términos de una mayor carga de enfermedad. Nosotros tenemos una carga de enfermedad
por enfermedades no transmisibles muy importante en nuestro país, y yo diría que esa población que descuidó o que no tuvo acceso a sus controles adecuados y oportunos, ya ha generado en ellos un problema mayor, complicaciones, y hoy día hay una competencia muy fuerte entre la población de pacientes COVID-19 que necesitan atención en estas unidades de paciente crítico y de los pacientes complicados de este tipo de patologías. Entonces, también creo que tenemos que sacar alguna lección respecto de la necesidad de fortalecer la atención primaria, de efectivamente manejar de una mejor manera esta carga de enfermedad asociada a las enfermedades no transmisibles, porque probablemente a futuro vamos a enfrentar otro tipo de enfermedades infecciosas como la que estamos viviendo, y no podemos descuidar al resto de la población, no podemos decir que priorizamos solo los pacientes COVID, porque los otros pacientes también requieren atención oportuna, ¿ya? Y debiéramos estar disponibles para ellos también. Eso es en síntesis lo que yo podría decir respecto de lo que ha sido en pocos minutos, ya por lo menos la visión que yo tengo como un actor más de nuestro sistema de salud en términos de los aspectos positivos, lo que ha develado tanto en negativo como en positivo en la pandemia en nuestro país como un todo. Gracias, Liliana. Luis, ahora volvemos con el tema de las vacunas, porque creo que es uno de los retos, y pues Chile está demostrando toda una capacidad y un ejemplo importante que nos tocará volver sobre él. Luis, por favor, cuéntanos cuáles han sido a tu criterio las revelaciones o las desnudeces que ha puesto de manifiesto esta pandemia en los dos contextos en los cuales tú has estado, Haití y Guyana, que estás en este momento. Gracias. A ver, creo que un año después es mucho más fácil hablar, ¿no? Que cuando esto empezó, donde no solamente no veíamos delante nuestro ni vacuna, ni protocolo adecuado para tratar, siempre acostumbrados a que los servicios manejaran básicamente casos crónicos o crónicos agudizados, ¿no? Descompensados, hipertensos, diabéticos, accidentes, violencia, ¿no? Y de repente llega esta ola de pacientes con problemas respiratorios necesitando oxígeno, camas de UCI, de una manera prácticamente brutal, ¿no? En términos de esa llegada de pacientes con ese cuadro clínico tan violento, ¿no? Entonces, evidentemente, si bien, como dijeron los colegas, demuestra toda una serie de inequidades a nivel socioeconómico, también hay inequidades en términos de acceso, ¿no? A los servicios de salud, a las posibilidades de acceder, ¿no? Y como bien dice Liliana, desde el inicio de la pandemia en todos los países siempre hubo ese doble reto, ¿no? De atender a la pandemia y mantener los servicios esenciales, ¿no? Para poder atender a la población. Seguimos teniendo mortalidad materna, ya hablo de Haití, hablo de otros lugares de donde hemos estado, muy altas, malaria, HIV, tuberculosis, etcétera. O sea, todo el proceso, a ver, digamos, de la epidemiología normal, entre comillas, seguía su curso, ¿no? Dentro de la misma pandemia, ¿no? Entonces, creo que hay esas inequidades que bien se han descrito a nivel socioeconómico, también hay esas inequidades a nivel del acceso a los servicios, y por supuesto, ante una aparición repentina de algo a la cual seguramente la mayoría de los servicios de salud del mundo entero no estaban preparados. Así pusieras 400 camas más de UCI en términos de capacidad. Pero también yo quisiera decir algo, ¿no? Yo creo que es importante 3 o 4 aspectos, ¿no? Uno, en términos de lo que es la clínica, ¿no? ¿Cómo manejábamos esos pacientes que llegaban a los servicios, ¿no? Qué difícil. En otros casos uno podía hacer alguna prueba terapéutica, un antibiótico. Este caso los cuadros clínicos eran realmente muy violentos
y muy poco podía resolver. Si uno ve los protocolos de marzo del año pasado y los protocolos de ahora, ¿no? En todo este año donde se ha generado muchísima evidencia, ¿no?, clínica, se ha intentado muchísimas drogas. Hoy día, como gran conclusión, se sabe que funciona. 1, oxígeno. 2, el viejo corticoide que se usa de los años 50, ¿no?, para los problemas de alergia atópica, y otras, tal vez anticoagulantes en algunos casos, algunas otras drogas que están en el mercado, algunas carísimas, que no puede existir un acceso abierto a todo, y por supuesto muchas otras que se vienen probando, ¿no?, en ensayos, pero en realidad, si uno se fija en los protocolos iniciales, creo que es el único caso en la historia donde los protocolos han ido cambiando cada 2 meses, y donde, claro, los médicos también parten de una certeza casi, ¿no?, de la escuela de medicina que nos han formado, y al final uno queda sin piso, con 2 o 3 cosas, tal vez las más simples, entre comillas, que es tener un balón de oxígeno al lado, tener un corticoide y tener algún soporte de fisioterapia y de soporte al paciente, y no mucho más que eso, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más complicadas también ha sido cómo se manejó la culpabilidad, blaming the victim, ¿no?, que se le dice, ¿no?, culpabilizar a la víctima, ¿no? Y eso creo que ha sido un proceso social muy, muy fuerte. Yo les puedo contar, en Haití, cuando separamos algunos hoteles para servir de cuarentena para los pacientes, ¿no?, que habían tenido contactos sospechosos, la población quiso quemar los hoteles y teníamos gente adentro nuestra, en nuestros equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una comunicación muy clara. La gente imagina cosas dentro de un lugar, ¿no?, donde ahí están los enfermos, en mi comunidad, ¿no? Entonces, la reacción también es así, y creo que ha habido diferentes tipos de reacción a diferentes niveles, donde también ahí hemos podido constatar que también el mensaje no fue claro, no solo porque el mensaje no fue claro, porque en el fondo no conocíamos nada, ¿sí?, o conocíamos muy poco. Entonces, el mensaje era contradictorio al mismo tiempo. Al inicio no mascarilla, ahora máscara. Al inicio no hidroxicloroquina, ahora no hidroxicloroquina. Al inicio, entonces, todos estos manejos de información que muchas veces no fueron los más adecuados, y eso es verdad, eso hay que reconocerlo. Claro, ahora lo reconocemos un año después. En esa época no teníamos la certeza ni la base para decir que era esto o aquello, ¿no? Entonces, porque es fácil hablar un año después, evidentemente, lo repito, porque a veces nos olvidamos de todo el proceso, y ahí ya entrando en la vacuna, hacer una vacuna en un año es un récord de salud pública que no se ha hecho nunca. Pero, en fin, yo creo que, y después ya hablaremos un poquito de la cuestión internacional, porque, por ejemplo, para traer materiales en esa época tan difícil, ¿no?, y donde a veces hay que decirlo, la solidaridad no es tan grande como se espera, ¿no? Traer un avión cargado de camas, de respiradores, costaba $1,5 millones, cosa que costaba normalmente un flete de $150,000, $200,000, ¿no? Era 10 veces el precio, porque tampoco se conseguían transportes para hacer eso. Entonces, se utilizó todo el transporte humanitario posible, pero también había muchísima dificultad y una competencia muy grande para conseguir los insumos y los materiales médicos, ¿no?, que eso tampoco existió en épocas pasadas, ¿no? O sea, prácticamente secuestraban aviones, ¿no?, para que no salieran con los generadores de oxígeno, con las camas y los respiradores. Entonces, es una situación bastante única. Yo creo que se han aprendido muchísimas cosas en este proceso. Creo que las plataformas globales para responder a la emergencia van a estar transformándose en los próximos años. Creo que ese es un dato interesante después para discutir, pero sin duda es una de las cosas que los países ya están discutiendo, cómo transformar, ¿no?, y tener una plataforma global que esté preparada para dar respuestas rápidas a eso, ¿no? Ahora, evidentemente, si seguimos con las inequidades de la región, y la región de las Américas es la mayor en términos
¿no? En términos socioeconómicos, podremos tener toda la inversión en el sector salud, pero si no hay una respuesta a nivel socioeconómico, es muy complicado poder manejar lo sanitario, ¿no? O sea, esa combinación sin duda tiene que ir junta, ¿no? Yo creo que al final esta combinación de servicios de salud, ¿no? Hoy día se han potenciado muchísimo los laboratorios. Hoy día tenemos una red de laboratorios muy grande, ¿no? En Haití había un solo laboratorio que podía hacer PCR. Ahora hay 9 laboratorios, ¿no?, que hacen PCR. O sea, de alguna manera se han generado capacidades dentro del sistema, un poco por la emergencia y la obligación de hacerlo, evidentemente. Una cosa muy a la presión y muy a la rápida, pero que de alguna manera, lo mismo para la vigilancia, los sistemas de vigilancia que habían caído tal vez en un sistema más rutinario, ¿no?, de información semanal, etcétera, hoy día están muy pilas en varios lugares de la región, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera son aspectos positivos, entre comillas, dentro de toda la muerte que ha habido en esta pandemia, de que de alguna manera hay una capacidad de respuesta, hay una posibilidad de respuesta mayor también de nuestros sistemas, desde que se pueda manejar de una manera más organizada, orientada, ¿no? y hacia algunos objetivos más. Entonces yo creo que hay algunas cosas que nos trae esta pandemia, que ya podremos hablar más adelante, y yo me quedaría por acá nomás. Gracias. Gracias, Luis. Para conectar estos elementos que tú planteas de la discriminación que han vivido, que se ha vivido a partir de todo este tema de la pandemia, los servidores de salud, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, ha sido aterrador, de persecución, golpes, agresiones. Pero quería compartirles que hace unos días tuve un encuentro con estudiantes de colegio aquí en Bogotá, de varios colegios de Bogotá, donde hablábamos de qué ha pasado en este año de la pandemia con ellos. Y yo les preguntaba qué era lo bueno, lo malo y lo feo. Y me decían que entre lo malo estaba pues los problemas emocionales y mentales, que ellos sentían que sí estaban teniendo problemas muy graves, incluso de conflictos familiares muy serios, el haber perdido los medios de socialización y comunicación con sus pares, pero me decían que uno de los temas que para ellos había sido muy duro era la violencia y la agresión simbólica que se había disparado a partir del contagio visto desde los jóvenes. Los jóvenes todos salían, rumbeaban, no se ponían el tapabocas, razón por la cual el resto se contagiaba, culpa a los jóvenes, que ellos se sentían que había toda una agresión y una violencia simbólica de los medios de comunicación frente a ellos. Igualmente señalaban como buenos el hecho de que reconocían la existencia del otro, que no era posible que existiéramos unos sin los otros, que sin duda en la vida habían pensado en la salud pública y menos en la prevención, y que para ellos eso había sido súper novedoso. El cuidado, el comprender el sentido y la magnitud del cuidado. Al estar dentro de la casa ellos decían, no, pues hay una interferencia horrible del mundo público al mundo privado, y del mundo privado a lo público, pero sin duda hemos comprendido qué es eso del cuidado. Nosotros pensábamos que el polvo se desvanecía, que la comida aparecía. Ahora tenemos que participar en todo con los efectos positivos y negativos que tiene eso. Y hablaban también de un sentir, de un sentido de vivir en comunidad, en sociedad, que tampoco nunca lo habían experimentado más allá de sus pares. Entonces simplemente era como para reforzar eso que ustedes han planteado, y quisiera pasar a una segunda parte, y es que pudiéramos abordar cuáles han sido los impactos sociosanitarios, diplomáticos y socioeconómicos de la pandemia durante el tiempo que llevamos viviéndola y enfrentándola, pues con toda la, como lo han descrito ustedes. Entonces quisiera empezar entonces al revés con Luis, después Liliana, seguimos con Javier y Edgar. Bueno, yo creo que por supuesto que nos hemos dado cuenta muy claramente del impacto que esto ha tenido en la vida política de los países. Hemos visto, por supuesto, alta rotación de ministros de salud, por ejemplo, ¿no? En esa angustia de querer tener respuestas rápidas, y que a veces, evidentemente, a los 2 o 3 meses de una pandemia que no conocíamos,
era muy difícil pedirle respuestas a todo, para todos, ¿no? A un ministro de salud o al equipo de salud, ¿no? Entonces, creo que ahora, por supuesto, viéndolo después, repito, es más fácil analizar, pero en el momento esa angustia que generaba lo desconocido, porque en realidad, o lo poco conocido, podríamos decir, sin duda daba un impacto, tenía un impacto muy fuerte a nivel político, ¿no? Yo creo que ese movimiento sociopolítico, ¿no? Tuvo un impacto directo en la respuesta a la pandemia, porque eso impactó directamente en la capacidad de respuesta o no de los diferentes países de la región, ¿no? Para responder. No solo en términos de lo que puede ser desnudar las inequidades de los servicios de salud y del sistema, pero también desnudar, porque tampoco podemos separar lo que puede ser salud pública y política, ¿no? Y políticas y política, ¿no? Dentro de los procesos de lo que se genera en términos Yo creo que también todo este proceso de democratizar el conocimiento médico, ¿no? Y lo hemos hablado con el grupo también hace poco, ¿no? Que hace unos años, bueno, ¿quién sabría lo que es una fase 3 de una vacuna, ¿no? O quién sabría lo que es si tenemos una vacuna eficaz o segura, ¿no? Nadie pregunta eso. Hoy día, varios temas que eran prácticamente guardados, ¿no? Para el sector médico o biomédico, hoy día se ha democratizado a nivel de la sociedad y hoy día la gente opina, pregunta, ¿no? Cuestiona, a veces con base, a veces sin base, y ahí tenemos las redes sociales como un evento que no existió en otras pandemias y que hoy día sí la tenemos muy presente, sacando, por supuesto, una infodemia, ¿no? A veces con información correcta, otros con no, sin información correcta. Entonces, también es un tema que nos coloca como una cosa nueva, ¿no? Esta democratización de esta información y también tal vez nos dé pistas para poder también trabajar en el futuro, nuevos mecanismos para incorporar en la vida cotidiana de la gente, promoción de la salud, ¿no? El cuidado que decía Marta, ¿no? O sea, todo este proceso de cómo transferir este conocimiento de una manera mucho más cercana y asequible a la gente, para que la gente pueda tal vez trabajar su propia promoción de la salud a nivel familiar, a nivel comunitario, ¿no? Y creo que ese es un tema importante que creo que rescatamos de todo este proceso doloroso, pero que de alguna manera nos deja cosas importantes, ¿no? Yo no voy a entrar ahora en la cuestión internacional, pero creo que lo internacional también es un tema fundamental. Hoy día se viene discutiendo a nivel global el tema de la plataforma global de emergencias, ¿sí? Ese es un tema importante, que creo que es el único mecanismo que podría de alguna manera asegurar una cierta equidad y una cierta solidaridad entre los diferentes países, ¿no? Tener este proceso que pueda ser organizado de una manera donde la respuesta a las emergencias pueda tener realmente, de alguna manera, algún proceso mucho más homogéneo y no tan diferenciado entre los grupos y los países que tienen mucho más recursos de aquellos que no pueden, ¿no? Yo lo dejo por ahí y seguimos conversando. Gracias. Claro, gracias. Liliana, por favor. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha mostrado muchas cosas y efectivamente un impacto negativo en términos socioeconómicos, yo creo que lo estamos experimentando en todos los países, ¿ya? Uno, por efectivamente la disminución de la capacidad productiva, el confinamiento la reduce, ¿no es cierto? Hay muchas, digamos, fracasos en términos de iniciativas comerciales de distinta naturaleza en nuestro país para, de alguna manera, apoyar todo el área turística y el área de gastronomía. Se dieron permisos de vacaciones y de alguna manera ahora estamos toda la comunidad pagando esos permisos de vacaciones por el alza de casos, ¿ya? Fue un respiro económico, pero que tiene un impacto. Entonces hay una difícil fórmula de equilibrio entre, digamos, favorecer o dar una mejor chance
al área económica o al área sanitaria, en términos de las restricciones que esto puede significar. Y yo creo que finalmente en todos los países ha habido la sociedad como un todo, le está cobrando cuentas y resultados a cada uno de sus gobiernos. Y por lo tanto, esto también tiene un impacto, puede ser muy positivo o muy negativo en términos políticos, ¿ya? Respecto de cómo se han desenvuelto los gobiernos en términos de las soluciones o el enfrentamiento, mejor dicho, de esta dura crisis. Y por otra parte, yo creo que también, así como las personas pueden mostrar lo mejor o lo peor durante una crisis, yo creo que los países también han hecho algo equivalente. Países desarrollados que bloquearon la exportación de productos que eran esenciales, ¿ya? Y uno puede entenderlo desde el sentido de que la caridad empieza por casa, ¿ya? Pero efectivamente el restar de recursos, ¿ya? A otros países, a otras sociedades, la verdad es que también demuestra una falta de colaboración, ¿ya? Y un preocuparse en el uno, ya sea uno como persona o uno como país. Y yo creo que el tema de las vacunas hoy día pone de manifiesto esto, en el sentido de que países que han tenido acceso, como el nuestro, como el mío, a una importante cantidad de vacunas, ¿ya? Y otros que probablemente en algunos continentes no van a poder acceder hasta más de un año más a una vacunación que pueda permitir ya una cese de la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, esos elementos que yo creo que van más allá de la diplomacia, porque fundamentalmente están gestados por los gobiernos y también por los proveedores de elementos de protección personal, los proveedores de ventiladores, etcétera. Y tal como describía Luis, efectivamente hubo toda una situación. Hoy día tenemos medicamentos, qué sé yo, relajantes neuromusculares que están escasos en muchos lugares, ¿ya? Y que efectivamente nos ponen en jaque también respecto de las alternativas para los pacientes. Entonces, yo diría que todo se ha visto afectado, ¿ya? Todo se ha visto afectado, sin duda, la situación socioeconómica de todos los países. Uno, por la pérdida de capacidad productiva. Dos, por el aumento del gasto notable en múltiples, digamos, situaciones o alternativas. Por otra parte, los políticos en términos de los gobiernos que se han visto afectados del juicio de la sociedad respecto de su gestión en el enfrentamiento de la pandemia, y también el actuar de distintas instituciones y países y proveedores respecto de la colaboración, ya, o la mirada más colaborativa o un poco más egoísta en términos de centrarse en resolver su propio problema y no mirar hacia el entorno. Así que múltiples lecciones también nos deja esto en todas esas áreas del quehacer social. Liliana, has anotado una cantidad de temas muy importantes. Entre ellos quiero que volvamos al asunto de las vacunas y de lo que ahora se está hablando de una solidaridad o una igualdad mundial o una equidad vacunaria que se está planteando. Justamente están preguntando las personas que están asistiendo a esta tertulia sobre el tema de la adquisición privada de vacunas. Aquí en Colombia se está empezando a hablar si se abre la oportunidad de la adquisición privada de vacunas o no, y entonces hay toda una discusión al respecto. Realmente Colombia lleva muy poco tiempo de vacunación, con muy bajo porcentaje de vacunación. Entonces, pues, pero ya se está hablando de ese tema. Me gustaría que abordáramos entonces, que abordaran ustedes el tema de la vacunación, de la solidaridad internacional de la vacunación y del papel que han jugado los organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OEA, la ONU,
como mediadores en todo un proceso de equidad frente a un devastador problema de seguridad mundial que ha sido la COVID-19. Javier, por favor, si quieres pronunciarte al respecto. Claro que sí, Marta. A ver, empecemos por el tema de algo ya mencionó Luis sobre el desarrollo de las vacunas y, bueno, lo de la infodemia. Esto ha significado, claro, un desafío enorme para la humanidad, pero también ha representado la puesta en marcha de grandes capitales y capacidades tecnológicas en el desarrollo de vacunas. De alguna manera hemos logrado desarrollar unas, porque son varias. Tenemos alrededor de 200 iniciativas en la producción de vacunas. En este momento hay como unas 11 que ya están siendo utilizadas y aplicadas, pero se creó una vacuna contra la COVID-19 en microondas. ¿Qué quiero decir? O sea, que todas las fases de la investigación clínica se tienen y se deben cumplir, o sea, no hay forma de saltarse. Pero como decía Luis, en la fase 3, donde se experimenta en decenas de miles de personas, se hizo con la mayoría de vacunas que están ya ahora siendo aplicadas, y realmente lo que estamos es asistiendo a una fase 4, que es la expansión de la aplicación de la vacuna, pero que toma también una parte de lo que es la investigación clínica. Entonces, pero la estamos haciendo ya en vivo y en directo por la necesidad de combatir a la pandemia y tratar de mitigar todos los elementos que hemos analizado, los sociales, los culturales, los económicos, los de salud mental y, por supuesto, el efecto sobre los sistemas de servicios de salud. Pero ¿qué es lo que pasa con esto de las vacunas? O sea, pensemos que la industria farmacéutica produce no solo medicamentos o vacunas, y en este caso, bueno, se han experimentado diferentes plataformas tecnológicas para el desarrollo de esas vacunas, diferentes tecnologías, y que ahora están en marcha. Por ejemplo, las de ARN mensajero. Mucha gente dice, no, pero es una cuestión novedosa. En realidad tienen más de 3 décadas de investigación detrás y por eso se pudo poner en marcha tan rápido. Se ha utilizado para otro tipo de enfermedades, una de esas contra ébola. Y bueno, ¿qué pasa al final del día? Todas estas vacunas han tenido que de todas maneras pasar por estos filtros de escrutinio de las autoridades sanitarias, pero una cosa que quiero resaltar es que ninguna de las vacunas que en este momento se están aplicando tiene un registro sanitario. ¿Y por qué no tiene un registro sanitario? Porque no se ha completado todo el proceso de investigación clínica. Es decir, estamos haciendo esta fase 4, como dije al inicio, de la intervención en este momento. Entonces, cuando se complete, cuando haya evidencia suficiente para otorgar un registro sanitario, estas vacunas recibirán ese registro sanitario. Lo que tenemos ahora es una autorización de uso en emergencia. Entonces, esta autorización de uso de emergencia que ha sido otorgada por autoridades sanitarias nacionales de alto prestigio como la FDA, en Europa, el mismo Instituto de Salud Pública en Chile, que es una entidad de alta vigilancia sanitaria, ha permitido que se puedan aplicar estas vacunas en los países. Al final del día, recordemos que la industria farmacéutica es un negocio. Y la industria tiene que preservar su negocio, porque esta vacuna contra COVID es uno de los productos que ellos comercializan. Entonces, no pueden poner en riesgo la estructura de su negocio global de medicamentos solo por una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso es que digamos, las empresas farmacéuticas, los laboratorios que han producido
y en este momento están proveyendo de vacunas al mundo entero, han establecido acuerdos directos con los gobiernos y no están abiertos, al menos Pfizer, AstraZeneca, ya han sido muy enfáticos en no establecer ninguna relación comercial en este momento con el sector privado ni con gobiernos locales. ¿Y por qué? Porque básicamente, como dije al inicio, estamos en fase 4. Hay riesgos. Todavía no tenemos la evidencia de si pueden haber efectos adversos severos, pueden haber daños por el uso de las vacunas. Y estos riesgos, en realidad lo que hace la industria, traslada la responsabilidad del manejo de esas consecuencias a los gobiernos. Ningún otro actor en el mundo va a poder asumir esa responsabilidad excepto un gobierno nacional. Y por eso es que no están abiertas a la negociación con el sector privado o gobiernos seccionales. De hecho, muchas de estas empresas advierten del riesgo que puede haber de falsificación de las vacunas cuando intervienen intermediarios en este proceso. De hecho, ellos, al menos reitero las dos que tenemos evidencia por escrito, Pfizer y AstraZeneca, de manera enfática han dicho que no tienen ningún acuerdo de representación para distribución, a no ser la relación directa con los gobiernos. Y claro, esto también se convirtió en un proceso de el mejor postor. Obviamente es una inversión de riesgo, pero los países más ricos lo que hicieron fue el año pasado invertir cantidades ingentes de recursos para asegurar las dosis de vacunas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? O sea, una dificultad en el acceso a la vacuna de los países más pequeños. Y esto se da porque las grandes economías invirtieron inversiones de riesgo, por cierto, en los laboratorios para el desarrollo de las vacunas, pero a cambio de que les garanticen X número de vacunas cuando las vacunas ya estén viables. Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, la demanda excede, pero en mucho, a la capacidad de oferta de los laboratorios. Y vemos que inclusive a los países grandes y a la Unión Europea le han quedado mal. O sea, la Unión Europea hace unas semanas, su directora, Ursula von der Leyen, amenazó con demandar a AstraZeneca por el incumplimiento del convenio y tuvo que retractarse porque después se dio cuenta que en estos convenios la industria, las empresas están protegidas y no hay forma de reclamarles. Al final del día, este es o lo tomas o lo dejas y no tenemos las condiciones, los países, de exigir un mejor trato. Simplemente tenemos que someternos a la espera de que lo que nos ofrecen se cumpla, pero ha habido muchos retrasos, entonces el acceso ha sido limitado. Como decía Liliana, en el caso, digamos, de América Latina, Chile ha tenido un acceso muy rápido a la vacuna gracias a la negociación con el proveedor chino de Sinovac. Y Sinovac ha sido capaz de entregar millones de dosis que han permitido cubrir de forma muy rápida a la población. Y creo que este es un punto que quiero poner énfasis. La mayoría de nuestros países en América Latina tienen programas ampliados de inmunizaciones que tienen décadas de experiencia. Es decir, la vacunación no es nada nuevo ni nada diferente.
Lo que pasa es que no tenemos acceso a suficientes dosis de vacunas como para ampliar y hacer un proceso acelerado de vacunación. Pero las capacidades están ahí. O sea, todos nuestros países tienen estos programas de vacunación, tienen el personal capacitado y tienen la infraestructura en términos de cadena de frío. Muchos dirán que la de Pfizer o la de Moderna, que se requiere ultracongelación, pero no es tan difícil manejar estas vacunas. ¿Por qué? Porque por lo menos con la de Pfizer, que es la que tanto Chile, Colombia, Ecuador, Perú estamos utilizando, ellos diseñaron también una innovación tecnológica y logística. Ellos distribuyen unas cajas térmicas de ultracongelación donde uno puede conservar la vacuna hasta por 30 días, solo cambiando el hielo seco. Entonces, eso rompe el mito de que se necesita una cadena de frío de ultracongelación. Lo que hay que hacer es cambiar la estrategia de vacunación y el enfoque. Es decir, vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población y planificar adecuadamente el uso de esas dosis de vacuna. Porque inclusive sacadas de la ultracongelación, esas vacunas sirven en cadena normal de 2 a 8 por 5 días. Solo cuando ya se reconstituyen, tienen una vigencia de 6 horas. Pero eso ha sido todo un cambio. Y creo que si tenemos tiempo al final, sí me gustaría tocar el tema de lo que decía un poco Luis con esto de la infodemia, de todas los mitos y las teorías de conspiración que hay detrás de toda la pandemia. Pero no quiero topar esto aquí para que Edgar pueda también aportar con el tema de vacunación, que es lo que estamos viendo ahora. Adelante. Gracias, Javier. Edgar, quiero insistir en dos preguntas que están haciendo aquí. Una, si ustedes están de acuerdo con la compra directa privada de vacunas, si consideran que sería un riesgo para los sistemas de salud. Y dos, bueno, Javier contestó parte de una tercera pregunta que había, no la contestó casi toda, pero María Castillo pregunta, la primera pregunta, la de compra de vacunas, es de Mateo Ortiz. María Castillo pregunta, en vista que los países desarrollados han acaparado la mayoría de las vacunas, incluso han comprado más de lo que necesitan para hacer revacunaciones permanentes, ¿qué medidas innovadoras podríamos implementar los países para obtener las vacunas necesarias? ¿Compras conjuntas? Pregunta ella. Entonces, Edgar, y luego volvemos la ronda. Voy a ir integrando las preguntas, entonces, para no dejar tiempo adicional de preguntas, sino las voy a ir integrando en la conversación. Edgar, por favor. Mira, Marta y compañeros acá y que nos oyen, a mí lo que me llama la atención en esta discusión es la brecha profunda que hay entre el desarrollo tecnológico y el acceso a esa tecnología. Y lo que Javier describe muy bien es cierto, pero a mí me parece profundamente injusto, ¿no? Porque al final de la cadena, los últimos países que se van a vacunar van a ser los pobres, y dentro de los países pobres, los últimos que se van a vacunar van a ser los más pobres. No solo porque los países tienen poco acceso a recursos financieros para comprar vacunas, sino porque al final de la cadena es una situación de acceso en el último tramo, ¿no? No importa que la vacuna esté en el establecimiento de salud, es que tengo que estar informado, es que me tengo que registrar, pero no me puedo registrar porque no tengo accesos a medios para registrarme, es que me cuesta el pasaje del bus para ir a vacunarme. O sea, todo esto que pasa al final de la cadena hace que, independientemente de las proezas tecnológicas que hay, sean los países pobres los últimos en vacunarse y dentro de estos países los más pobres. Entonces yo regreso a las preguntas que hacían los colegas que nos oyen, mi amiga María Castillo, incluyéndola. Yo creo que en algún momento, para superar estas inequidades, va a haber que regresar a lo que en realidad se hacía antes, que el desarrollo tecnológico básico no es de empresas privadas,
sino que es de universidades, y universidades fundamentadas por organismos públicos. Ahí se hace ciencia básica que se pone a disposición pública. Ahí se hacen los análisis, las vacunas de última generación, etcétera, etcétera. Eso en algún momento va a haber que retomarlo, y yo creo que debe ser producto de la discusión que venga una vez esta epidemia sea controlada, esta pandemia sea controlada. Luego, respondiendo a la pregunta de un compañero o compañera que nos oye, el financiamiento tiene que ser público. Privatizar el acceso a la vacunación solo va a aumentar las inequidades. Y esto por principio, es una enfermedad, es una pandemia de interés público, porque yo nunca voy a estar bien si mi vecino tiene la posibilidad de contagiarse. Entonces, privatizar esto de que miren, el que tenga acceso a medios privados o a una clínica de prestigio tiene mayor posibilidad de vacunarse, me parece no solo inequitativo, injusto, sino que muy ineficiente. Y la otra elemento que es importante y que va a haber que reanalizarlo posiblemente en los minutos que nos quedan, es el papel de los organismos internacionales, ¿no? Porque por mandato ahora tienen muy poco que hacer. Más allá de hacer recomendaciones, no pueden funcionar como brokers entre quién recibe y quién no recibe vacunas. Yo, de las primeras cosas que hice en el encierro fue ver Netflix, esta película vieja que se llama Pandemia. Entonces resulta que en un mundo utópico la vacuna se produce, y resulta que una vez producida hay distribución mundial, y en cada país la población se la pone de acuerdo a su fecha de nacimiento, y todo el mundo es equitativamente vacunado al azar. Estamos lejos de eso, pero cualquier paso que demos a esa utopía donde no resulte que el que tiene menos acceso se vacuna después, yo creo que va a ser una ganancia. Gracias, Edgar. Liliana, te pido el favor que reacciones al respecto, porque además quería preguntarles si están de acuerdo con la obligatoriedad de una vacuna. En algunos países ya lo están instaurando, que sea obligatoria la vacuna para justamente controlar la pandemia como una medida también de control y de choque en relación a un 30 o 40 o 45% en algunos países de remisos que no quieren ponerse la vacuna. Pero entonces quisiera que hiles esos dos aspectos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la compra de vacunas de manera privada, pero también de la obligatoriedad de la vacuna? Ok, mira, la verdad es que yo creo, las vacunas por definición son un bien público. A mí me parece que eso tiene que ser administrado por el Estado, ¿ya? Así como es todo el programa en términos, el programa nacional de inmunizaciones que cada país lleva adelante, que tiene además, como mencionaba Xavier, tiene una larga trayectoria en nuestros países, y efectivamente eso es una gran fortaleza. Eh, a mi modo de ver, la venta a privados no me parece adecuada. Creo que efectivamente es una buena alternativa. La forma en que los proveedores, los productores de vacunas han actuado en términos de negarse a una alternativa frente a privados o a gobiernos regionales, como mencionaba Xavier, sino que dedicarse digamos, dirigirse e interactuar con los gobiernos centrales, de modo tal que sean estos los que administran este proceso, porque eso tiene muchas ventajas. Uno, primero, la responsabilidad de esos estados de proteger a su población, ¿ya? Con un medio que ha sido, a lo menos medianamente, demostrado como eficaz y seguro, así como también el hecho de que de esa manera puede haber una mejor negociación en términos de los montos asociados a esa inversión, así como también el hecho de una mejor organización de la logística, que en estos casos es tremendamente necesaria, y que por lo menos en nuestro país vimos en las primeras etapas del proceso de vacunación y hasta la fecha requieren de un proceso de seguridad ya asociada al resguardo de este bien tan preciado en este momento. Por lo tanto, me parece que lo adecuado es que esto sea administrado, y por lo tanto
vendido solo a los gobiernos centrales, ¿ya? Ahora, respecto de la obligatoriedad, la verdad es que la situación ahí es más compleja en términos de tomar una decisión. A lo menos en nuestro país la vacunación no es obligatoria, ¿ya? Y yo creo que depende mucho un poco de la cultura, ¿ya? Que tiene cada país en términos y la educación que se ha hecho en términos de la promoción de los beneficios de los procesos de vacunación. Y en ese sentido creo que también es responsabilidad del Estado, ¿ya? Hacer una campaña educativa importante, fuerte, permanente, mientras estemos en esta situación, respecto de eliminar o aclarar los mitos que surgen. No sé cuál será la situación en los otros países, pero sin duda hay de alguna manera una tendencia mundial a la crecimiento de algunos grupos antivacunas de distinta naturaleza, ¿ya? Y sin duda estos grupos han generado efectos negativos ya en algunos países en términos de rebrotes de enfermedades que estaban controladas. Desde ese punto de vista uno puede decir, en algún periodo del proceso ya de control de esta pandemia, pudiera ser que se haga necesario una definición de una vacuna obligatoria, pero yo creo que en este momento puede ser contraproducente incluso ya el fijarlo como algo obligatorio, y más bien hay que hacer el esfuerzo de la educación. Gracias, Liliana. Quiero darle la palabra a Luis y a Javier, pero quiero que leemos esta opinión sobre la vacunación también a los caminos de salida. Nos quedan menos de 15 minutos, nos quedan 13 minutos para cerrar esta tertulia, entonces quisiera que ustedes nos ayuden a ir cerrando cuáles serían los caminos. Llevamos ya un año, hemos aprendido muchas cosas, seguimos otras por aprender, hemos tenido que enfrentar muchas dificultades, enfrentamos diariamente muchas otras más, esas presiones, como ustedes mismos los han planteado. ¿Cuáles serían los caminos a seguir de aquí para adelante? La pandemia no se ha acabado, estamos frente a nuevos brotes, a nuevas variaciones del virus. Entonces, ¿cuál sería el camino? ¿Cuáles son como eso que tenemos que transitar de aquí en adelante para un mejor afrontamiento de esta realidad? Luis, por favor, y luego Javier. Gracias. Solamente un puntito sobre vacunas que me parece importante, ¿no? Cuando se crea COVAX Facility, que es esa plataforma donde supuestamente la solidaridad es lo que prima en términos de poder generar acceso a las vacunas, como dice Edgar, para los más pobres. Al inicio es una cosa que funciona adecuadamente, pero cada país comienza a hacer acuerdos bilaterales con las grandes empresas farmacéuticas. Entonces, esas vacunas que iban a COVAX Facility, eran 2 billones de dosis que iban a ir ahora, en estos meses, por supuesto se desvían hacia los países. Yo no culpo a los países, ni culpo a los... Sí me parece que ante la falta de un mecanismo de solidaridad global, llamémosle, por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional, que en algún lugar pueda incorporar este tipo de discusión en relación a tener esta plataforma que garantice el acceso a la gente a las vacunas. Y, por ejemplo, el tema de la obligatoriedad puede haber, pero desde que todos tengan el acceso, porque tampoco es justo que sea obligatorio y la gente no tenga el acceso. Entonces, también esa es una manera yo creo que lo que se menciona de las compras conjuntas ya existen. A la colega que preguntaba, el fondo rotatorio del OPS funciona hace muchos años. En forma regular compra alrededor de 17 vacunas. Ustedes saben que el calendario de vacunación es muy grande a nivel de niños y también adultos y adolescentes, y a un precio bastante razonable, ¿no? Entonces, el fondo rotatorio es quien está participando en COVAX Facility para hacer la compra a la región de las Américas, ¿no? Entonces, solamente y un detalle también de lo que decía Javier,
esto no es una campaña como una campaña de vacunación normal, como estamos acostumbrados. Por ejemplo, los pediatras acostumbrados a la campaña de vacunación de niños, que se trabaja sábado y domingo y se vacuna 1 millón de niños. Esto no, esta es una campaña permanente que va a durar meses, que son grupos específicos, 50.000 personas por día, 20.000, que hay que vacunar todos los días. Entonces, es una campaña permanente para que en 2, 4, 6 meses tengamos a toda la población vacunada. Es una cosa mucho más fuerte, que necesita mucho más estructura, que, claro, se basa en un equipo, en programas de inmunización fuertes de nuestros países, sin duda, pero que requieren mucho más esfuerzo. Vuelvo, creo que una de las cosas que se está viendo ahora, y lo acabo de ver, por ejemplo, en el presupuesto que acaba de autorizar, de aprobar el gobierno de Guyana, por ejemplo, donde salta y duplica el presupuesto para salud, por ejemplo, este año, ¿no? Creo que eso es un impacto directo y que hay que saber aprovechar, ¿no? La mejor advocacy que ha funcionado para este aumento de presupuesto para salud ha sido la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Hemos tenido que llegar a este punto para poder, y Edgar es un experto en estos temas, de cómo conseguir tener un presupuesto mucho mayor para el sector salud. Creo que eso es un resultado directo El otro resultado es también, como lo mencionábamos al inicio, que los servicios de alguna manera se han fortalecido. Tal vez falta mucho más a trabajar en redes, incorporando la atención primaria y el primer nivel de atención y todo el grupo, ¿no? Que incluye los trabajadores comunitarios, ¿no? Y otros, ¿no? Yo creo que se han reforzado varios elementos de la cadena. Creo que hay que aprovechar también esta infodemia, pero en el sentido positivo de cómo trabajar y trabajar mensajes, y pienso en las enfermedades crónicas, ¿no? Trabajar desde la preadolescencia para poder tener un impacto más adelante. Lo que dice Marta, por ejemplo, de cómo se sienten los chicos en la escuela, o sea, todo el impacto que está teniendo en cómo trabajar toda la parte de informatización, ¿no? Toda la democratización de la informática también, en el fondo, que es que los chicos tengan acceso a eso, que no hay un 30% en la región que no tiene acceso, entonces no tiene cómo llegar a la escuela, no tiene cómo aprender. Entonces, yo creo que esos espacios que se abren hay que aprovecharlos ahora, no dentro de 5 años, ahora hay que aprovecharlos para incorporarlos en lo cotidiano, ¿no? Que los chicos tengan su laptop y su conexión, 5G, 4G, la que sea, no sé, pero y que ese tipo de hay que aprovecharlas ahora, ¿no? Entonces yo creo que no solamente desde el sector salud, pero fuera del sector salud, también se abren una serie de puertas que hay que aprovechar. Y creo que tenemos que tener esa velocidad desde todos los ámbitos de la sociedad para aprovechar esos espacios. Gracias. Gracias, Luis. Creo que esto se nos va a quedar abierto. No los voy a tosigar. Si no cerramos, no cerramos. Tendríamos la oportunidad de una segunda encuentro. Javier. Me gustaría que te pronunciaras sobre cuáles son los caminos que tú ves y si quieres hacer, digamos, un aporte adicional a lo ya dicho sobre el tema de las vacunas, pero aquí sí. Hay un aporte de Mateo Ortiz que dice: en Colombia existía un centro de creación de vacunas, pero se cerró por 2 motivos: las medidas internacionales que favorecían la producción de vacunas por laboratorios privados y 2, la falta de apoyo político. En este sentido, ¿es posible retomar esto que ustedes dicen de un sistema de desarrollo de vacunas desde las universidades, teniendo en cuenta las asimetrías que hay entre los laboratorios, el Estado y las universidades? Ok, empiezo por esto último. Sin duda, el poder desarrollar investigación científica y aplicar la tecnología a la producción de vacunas para nuestros países es útil. Nosotros también teníamos una producción de vacunas hace muchos años y se cerró el laboratorio. Producíamos DPT, producíamos suero tetánico, antirrábico, BCG. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se requiere muchísima inversión económica. Sin duda la voluntad política es importante,
pero se requieren muchos recursos y a veces nuestros países tienen dificultades de un flujo de capital suficiente como para sostener este tipo de inversiones. Como decía Edgar, o sea, este es un bien público y las inversiones deben venir desde el sector público. Tiene que el Estado garantizar el acceso a las vacunas y valdría la pena retomar algunos de estos esfuerzos de producción de vacunas, pero hay que hacer un análisis de costo-beneficio y ver cuán rentable es esa inversión frente a la compra, porque como decía Luis, el fondo rotatorio consigue comprar y proveer a los países como 17 diferentes vacunas y a precios realmente muy buenos. Entonces, eso también hace que se produzca un desincentivo en el desarrollo de lo local. Cierro ahí con el tema vacunas. Las salidas no son fáciles porque van a ser controversiales tanto desde el ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, desde el ámbito cultural. Esta pandemia nos transformó y nos trastocó el modo de comportarnos y relacionarnos. Y esto no va a cambiar en el corto plazo. Yo me temo que este virus se va a volver un virus endémico. Es decir, no va a desaparecer. Vamos a tener que seguir practicando medidas de prevención, el uso del tapabocas, de la mascarilla, la distancia física y la distancia social, no a las reuniones, no a las aglomeraciones, las medidas de higiene que, por cierto, quiero 10 segundos tomarme para resaltar la importancia que ha tenido la práctica de las medidas de higiene, porque hemos visto, por lo menos acá en el Ecuador, cómo se redujo la incidencia de influenza. Esta es la época donde hay muchísimos casos de influenza y se ha reducido. No es que no hay, pero se ha reducido de manera significativa y creo que en el resto de países ha ocurrido lo mismo. Y eso está relacionado con estas medidas de prevención que estamos practicando. Entonces, de alguna manera tienen un efecto positivo. La parte compleja va a ser adaptarnos y por eso decía las consecuencias sociales, económicas y políticas de poder mantener este tipo de medidas. El acceso a la vacuna es fundamental para poder tener mayor seguridad en el retorno a la producción, porque este ha sido un factor muy severo de efecto en las economías de los países. En América Latina, digamos en su conjunto, tenemos casi un 8% que cayó el Producto Interno Bruto en un solo año, con rangos que van desde 25% en Venezuela al 2% en Guatemala. Pero la mayoría de países está entre el 6 y el 9% de caída del Producto Interno Bruto y eso pesa muchísimo porque pesa también para tener el flujo de caja suficiente para la adquisición de vacunas, para equipos de protección personal, para los medicamentos para manejar a los pacientes graves. Entonces, esto va a significar que a futuro las decisiones políticas y el relacionamiento social y sobre todo la producción y el empleo también se van a transformar. O sea, el desempleo ha crecido muchísimo, pero esto del teletrabajo, por ejemplo, ya parece que vino y para quedarse. O sea, si es que no logramos adaptarnos y muy rápido, y como decíamos, tener acceso a la tecnología, una democratización también en el acceso a la tecnología, a la internet, a los medios tecnológicos, una computadora que nos permita no solo acceder a una cita para la vacunación, sino a la educación, a la producción y al relacionamiento social, van a ser los grandes desafíos. Entonces,
el camino es en qué medida como individuos y como sociedades vamos a poder adaptarnos a estos nuevos desafíos. Pero lo que se viene es todavía incierto porque no tenemos un plazo corto para decir la pandemia ha terminado, sino que tenemos que adaptarnos y seguir conviviendo con el coronavirus. Gracias, Javier. No quisiera terminar, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera terminar sin oír la voz de Liliana y de Edgar, cerrando y dándonos pues su punto de vista sobre cuál sería el camino de aquí en adelante. Y quiero decirles que si les gustó esto, pongan la manito hacia arriba, está en el canal de YouTube y va a quedar grabado en el canal de YouTube para que puedan reproducirlo, enviarlos a personas que estén interesadas. Liliana, por favor. Bueno, yo creo que tenemos mucho tiempo todavía en una condición de pandemia. Esto falta mucho tiempo en cada uno de los países con alguna diferencia, pero a nivel mundial esto falta mucho. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacernos cargo probablemente, mirando lo que ya ha ocurrido con la aparición de nuevas cepas, es probable que este proceso de vacunación que hoy día está siendo un punto crítico, ¿no es cierto? Y que nos muestra bondades, pero nos muestra también problemas y desafíos, probablemente va a tener que ser periódico en el sentido, como decía Xavier, si esto es una endemia, ya probablemente vamos a requerir, así como en la influenza, en que año a año tenemos que administrar vacunación, pero es probable que en esta enfermedad pueda ocurrir algo equivalente. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en mente en términos de lo asistencial, de lo logístico, de lo presupuestario, ¿ya? Y por supuesto en términos de el poder buscar una fórmula de mejorar la producción de estas vacunas en términos generales para que alcancen para todos y en forma más permanente. Respecto de cuál es el camino a seguir, yo creo que, como dije antes, aquí hay dos elementos claves. Uno es efectivamente la capacidad de detección oportuna de los casos y de aislamiento. Si nosotros no mejoramos aquello, probablemente esto va a ser un continuo con más o menos alzas, pero vamos a mantener esa situación. Por lo tanto, a mí me parece que un elemento clave que tenemos que mejorar en cada uno de los países es esa capacidad de diagnóstico. En nuestro país vemos que cerca de un 30% de los casos detectados diariamente, cuando tenemos una alta proporción de exámenes realizados, más de 60.000 diarios, vemos que más de un 30% son casos asintomáticos. Si nosotros no nos hacemos cargo de esa información y no hacemos una búsqueda activa de casos, y en razón de esa búsqueda activa aislamos a esas personas, efectivamente la probabilidad del control se ve cada vez más lejana. Por lo tanto, a mí me parece que esa es una herramienta de intervención que es fundamental, en la cual el rol de la atención primaria, el rol de los equipos de epidemiología es fundamental para poder contribuir a ese control. No a lo mejor al cese definitivo, pero a lo menos un control que permita equilibrar la capacidad de oferta de los servicios sanitarios que estos pacientes requieren con la demanda que la enfermedad provoca en cada país. Y respecto de lo que mencionaba Luis, que hay cosas, y Xavier también, que hay elementos que van a quedar ya tanto en términos de las herramientas informáticas, por lo menos en nuestro país, un elemento que llegó para quedarse y para crecer probablemente es la telemedicina, ¿ya? Teníamos una presencia bastante incipiente, pero esto precipitó ya una instalación, yo creo que permanente, de esta herramienta que efectivamente además es muy potente para resolver muchos problemas de barreras de acceso geográfico, de disponibilidad de especialistas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que también es algo positivo que nos ha enseñado la pandemia y que probablemente va a permanecer. Pero lo que más tiene que permanecer es la fortaleza de los equipos de salud que están agotados ya en términos de
enfrentar esto y por lo tanto tenemos que pedir la ayuda de la comunidad en términos de dar a lo menos un alivio, un respiro, porque en nuestro país la situación en ese sentido es crítica. El personal de salud ya no puede más. Y necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos para que efectivamente esto se controle. No solo es responsabilidad del sector salud, es una responsabilidad de la nación completa. Cierto, Liliana. Cierto, Liliana. Todos los países, los equipos de salud ya no pueden más. Llevan un año trabajando 18, 20, 22 horas diarias, sin sábados ni domingos, ni un día de descanso, exponiendo su vida y su salud mental para poder atender un juramento frente a la profesión y a la acción en salud. Edgar, por favor, tu voz y tu palabra para que podamos cerrar, y agradeciéndoles a ustedes su presencia y a las personas que han estado acompañándonos. Mira, Marta, yo me adhiero a lo expresado por Luis, Liliana y Javier. Yo creo que el camino fue bien trazado. Yo solo quisiera agregar un elemento más, que es la importancia que va a tener a futuro el Registro Universal de Ciudadanos y el registro clínico, el registro de los habitantes en los sistemas de salud universal también, ¿no? Va a ser muy difícil en el corto plazo superar inequidades y mejorar los sistemas de salud, mejorar las condiciones de vida de millones de latinoamericanos, pero por lo menos es necesario saber dónde están y en qué condiciones viven. Un sistema de registro va a facilitar, como facilitó en Brasil, las bolsas alimenticias, los subsidios, que no se puede sin un sistema de registro de ciudadanos. Y no se puede monitorear la salud de la población, saber quién se vacunó, quién no y dónde vive, sin un sistema universal de registro clínico. Posiblemente esa es de las inversiones más costo efectivas que pueden hacer aún los países que están en una posición económica más desventajosa. Gracias, Marta. Gracias a todos ustedes, Edgar, Luis, Xavier y Liliana, por participar en esta tertulia de Tu Mundo Sin Filtros. Creo que nos quedan muchas preguntas pendientes, muchos temas por tratar, pero bueno, por hoy muchísimas gracias por sus aportes, por su presencia. A todos los que hoy nos acompañaron, muchas gracias por acompañarnos, y queremos decirles que el próximo 25 de marzo, jueves, a la misma hora, en Tu Mundo Sin Filtros los estará esperando por el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias. Hemos terminado. Muy gentiles por su participación y su presencia. Saludos.